hoy día vamos a partir haciendo una breve síntesis de aquello que estuvimos trabajando la semana pasada, que fue el inicio de esta unidad donde vamos a trabajar producción escrita, y en algún momento, ¿cierto?, vamos a integrar la tercera unidad, que es la unidad de oralidad, porque la idea que tenemos con la profesora Marcela, que está también en el otro paralelo, es que podamos hacer ya no una secuencia didáctica, sino que algún tipo de diseño que permite integrar, ¿cierto?, tanto oralidad como escritura. Entonces, voy a compartirles la pantalla para mostrarles aquí. Déjenme sacar estos controles flotantes. Ah, no, dejé de grabar. Ah, no estoy grabando. Dejé de compartir. Lo que iba a hacer era ocultar estos controles flotantes. Ya. Entonces, para el día de hoy, ¿cierto? Vamos a trabajar con muestras auténticas de escritura. Eso lo vamos a hacer, ¿cierto?, a la hora que viene. Entonces, mi intención ahora era hacer una breve síntesis de las cosas que habíamos conversado para mostrarles fundamentalmente cómo funciona una pauta de evaluación de textos narrativos del CIMSE, y desde esa perspectiva, ¿cierto?, darles la actividad con la que vamos a avanzar en la hora que viene. Bueno, si ustedes recuerdan, no sé, Denise, ¿tú estuviste la semana pasada? ¿Tú estabas la semana pasada, Denise? No, no alcancé a estar, profe. Ya. Estaba María, ahora viendo el video. ya. María José, ¿tú estuviste, cierto? Sí. Y ahí Sí, profe. se nos integró la Dafne. Dafne, buenas tardes, ¿estuviste la semana pasada? Hola, profe. No, Hola. no estuve. Ya. Tuve una actividad de práctica. Ya, entonces voy a hacer una breve síntesis de lo que vimos porque es súper relevante para la hora que viene. Fundamentalmente comentarles que nosotros partimos viendo la escritura en el currículum. Esta fue la presentación que yo usé la semana pasada y que está en el aula. Está en el aula la presentación y la clase grabada, pero quiero detenerme en tres grandes cosas que fueron como las ideas macro que discutimos la semana pasada. La primera es que efectivamente la escritura viene integrada como un eje dentro del currículum de lenguaje y comunicación, y también posteriormente en el de lengua y literatura en séptimo y octavo, que son niveles que esto todo lo discutimos la semana pasada, son niveles a los que eventualmente ustedes podrían llegar, ¿cierto?, realizando clases de lenguaje, particularmente si llegan a tener mención en esta especialidad. Pero si no la tienen, también podrían hacer clases en séptimo y octavo. Todo eso depende un poco de las lógicas de los colegios. Entonces, decíamos que aparece la escritura integrada, uno de estos tres grandes ejes que corresponden a las tres habilidades, lectura, escritura y oralidad, y que estos ejes del currículum de lenguaje son coincidentes con las habilidades. No así lo que ocurre, por ejemplo, en historia, donde hay ejes que son historia, geografía y formación ciudadana, y un conjunto de habilidades que se deben propiciar. Por ejemplo, pensamiento temporal y espacial, uso de fuentes, qué sé yo. En matemáticas pasa lo mismo. Tienen ustedes ciertos datos y azar, no sé qué, no me acuerdo específicamente los nombres, medidas, y además tienen un conjunto de habilidades que la asignatura debe propiciar. En el caso del lenguaje, los ejes coinciden con las habilidades. Y está esta habilidad de escritura, traducida, como lo vimos en una diapositiva que tenía mucho texto, pero era básicamente para demostrativa, traducidas en muchos objetivos de aprendizaje. Muchos. Si ustedes se fijan, en tercero contábamos del 12 al 22, y que son objetivos que están organizados en tres grandes áreas. Entonces, para esto,
yo voy a valerme aquí de, aprovechando que estoy presentando, ¿cierto? Para darle concreción y que no todo sea desde la oralidad, porque yo sé que para ustedes es difícil a lo mejor sostener un discurso oral tanto rato. No, lo que yo quiero es una pizarrita Jambo. Aquí. Vamos a usar una pizarrita Jambo porque esto me interesa muchísimo que ustedes entiendan que los objetivos de aprendizaje de escritura, si nosotros pudiéramos, voy a moverlas para acá, si nosotros pudiéramos, ¿cierto?, organizarlos, diríamos, vamos a poner aquí, no, ese no, quiero este, ¿ya? Si nosotros pensáramos en los objetivos de escritura, podríamos agruparlos en 3 tipos. Están aquellos que se refieren a escritura libre. Están aquellos que se refieren a escritura guiada a partir de géneros discursivos. Y están aquellos que son de manejo de la lengua, y aquí le vamos a poner un paréntesis, gramática y ortografía, y vocabulario. Entonces, cuando hablamos de objetivos de aprendizaje, ¿cierto? Estamos pensando en que todos los objetivos de aprendizaje yo los puedo, están mirando la pizarrita, ¿cierto? Los puedo agrupar en estos 3 tipos. Voy a tirar este para atrás. Aquellos que refieren, al menos uno, que refiere a escritura libre, y de hecho, si nosotros fuéramos a mirar, diríamos que el OA12, este que está aquí, corresponde a el OA12, que tiene muy poco espacio al OA12, ¿ya? Si volvemos a mirar, podríamos pensar, ¿cierto?, que el 14 y el 15, en tanto, ya los vamos a volver a mirar, ¿cierto? El 12 dice, escribir frecuentemente para desarrollar la creatividad, expresar sus ideas, textos como poemas, diarios, cuentos, anécdotas, cartas, comentarios. Entonces, esa información nos la vamos a llevar hasta el otro lado, ¿ya? El OA12, y el OA12 dice específicamente esto que está acá. Vamos a ir acomodando, porque esto me interesa que lo tengan así súper clarito, porque permite luego entrar al modelo de escritura que hay detrás de las bases curriculares. Entonces, teníamos como ejemplo el OA12, y aquí entonces tenemos lo que es el OA12, ¿ya? No sé si esto lo puedo achicar. Sí, ahí está, ya. Entonces, fíjense que vamos a poner aquí el OA12. Pero también hay un grupo de objetivos de aprendizaje que dice relación, que dice relación con escritura guiada a partir de géneros discursivos. Entonces, dijimos que el 15 era un buen ejemplo que podíamos usar para señalar esto que yo les estoy diciendo. Entonces tenemos aquí el OA15, y lo vamos a pegar aquí al lado para luego mirar cómo se cumple esto que yo les estoy diciendo. Y luego decíamos que tenemos aquí un grupo de objetivos de aprendizaje que refieren fundamentalmente a lo que se denomina, ¿cierto?, manejo de la lengua, que es gramática, ortografía y vocabulario. Entonces los vamos a buscar, acá están,
miren, vamos a tomar el OA 21, ¿ya? El OA 21. Ahí tenemos el OA 20, el OA 21 y el OA 22. Pero vamos a tomar como ejemplo el 21. Entonces lo vamos a copiar acá. El OA 21. Y lo vamos a pegar al lado. Y ustedes me van a decir, ¿cierto?, a qué aluden estos objetivos de aprendizaje. Ya, ahí terminamos nuestro esquemita. Vamos a tirar esto para abajo y lo vamos a poner en chiquitito. Ya, entonces ese es el panorama. Fíjense ustedes que dijimos que todos los objetivos de aprendizaje, si nosotros pudiéramos agruparlos, podríamos agruparlo. Esta no es una agrupación que aparezca en las bases curriculares, es una agrupación que yo estoy usando para mostrarles a ustedes cómo se visualiza la escritura en el currículum escolar, de toda la enseñanza básica y séptimo y octavo. Entonces, tenemos aquello que le denominábamos escritura libre. María José, ¿te acuerdas a qué le decíamos escritura libre? Solo si lo recuerdas. No me acuerdo, profe, pero era como algo así, como que ellos escribieran no sé, como en base a lo que ellos quisieran, no sé, su idea, su Sí, eso interés. era María José, sí. En el fondo, este OA dice que la escritura tiene que estar presente en el aula. Y presente, ¿cierto?, de manera frecuente, como dice allí, como una forma de desarrollar la creatividad y escribiendo también según los intereses que tengan los niños. Entonces, ¿cuántas oportunidades generamos en el aula para que los niños escriban libremente, sin escribir a partir de un género discursivo que yo he establecido? ¿Cómo se entiende esto? Si ustedes miran el siguiente OA, miren el 15, dice: escribir cartas, instrucciones, afiches, reportes de una experiencia, entre otros, para lograr diferentes propósitos, usando un formato adecuado, transmitiendo un mensaje con claridad. Acá arriba también hay una cantidad de textos, pero si ustedes se fijan, están los poemas, están los diarios de vida, están los cuentos, las anécdotas, las cartas, los comentarios de lectura. Y aquí pareciera que nos estamos repitiendo también, aparecen las cartas, pero aparece, ¿cierto? Y dice, entre otros, que podrían ser también estos de aquí arriba. Pero, si ustedes se fijan aquí arriba, predominan los textos de tipo narrativo. Bueno, de tipo literario, el poema, el diario de vida, el cuento, la anécdota, la carta. Y la diferencia entre el OA 12 y el OA 15 es fundamentalmente que este dice, tenemos que brindar los espacios para que los niños, a través de la escritura, desarrollen la creatividad. Por ejemplo, nos ocurre una situación y les pedimos a los niños que las plasmen en un texto escrito, sea cual sea el que ellos sientan que lo canaliza mejor esta necesidad de comunicar que ellos tienen. Y también yo les decía que tenemos muy pocas instancias en el aula de este tipo de escritura, ¿ya? Generalmente lo que estamos haciendo, ¿cierto?, es modelar la escritura a partir de géneros discursivos. Entonces imagínate que yo hago una salida al jardín botánico, estoy pensando, ¿cierto?, en una actividad ya. Hago una salida al jardín botánico con los niños, vemos un cuadro, escuchamos una pieza musical, no sé, vemos una obra de arte, escuchamos una lectura, y yo invito a los niños a que escriban acerca de esa obra de arte, esa pintura, esa salida, esa actividad que hemos hecho, a través del género que ellos sientan que les acomoda mejor. Y entonces, ¿puedo escribir un poema? Sí, puedo escribir un poema. ¿Puedo escribir una carta? Escribo una carta. ¿Puedo escribir una anécdota? Escribo una anécdota. Es una variedad de opciones las que los niños podrían encontrar para vehiculizar, ¿cierto?, lo que quieren comunicar a través de la escritura. Pero aquí en el 15
nosotros les estamos hablando al tiro de propósito comunicativo. O sea, les enseñamos cómo es una carta, cómo es una instrucción, y creamos contextos para que el niño pueda generar un afiche. Suena muchísimo mi teléfono, lo voy a poner en silencio. ¿Ya? Ya. Ya. Entonces, acá, esto es lo que tradicionalmente hacemos en la sala de clase. Hacemos un modelamiento que tiene que ver fundamentalmente con, mira cómo se escribe una carta. Una carta se escribe con un encabezado, hay un cuerpo, un saludo inicial, un saludo final, si la metes en un sobre tiene que haber un remitente, si es el correo electrónico no sé qué, ¿cierto? Lo mismo. Y el tercer grupo de objetivos de aprendizaje es este, que tiene que ver con manejo de la lengua, gramática, ortografía y vocabulario. Entonces dice, el OA 21, comprender la función de los pronombres en textos orales y escritos y usarlos para ampliar las posibilidades de referirse a un sustantivo en sus producciones. ¿Ya? Entonces, el estudiante escribe un texto que dice lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo aquí al lado. Entonces dice, Carlos, vamos a escribir así, Carlos se levantó esa mañana y Carlos sabía que debía salir pronto porque Carlos iba a tener una reunión importante. Ya. Fíjense ese texto construido. Entonces, lo primero que ustedes están viendo a simple vista es un texto así súper burdo para mostrarles la situación a lo que se refiere este OA. Es que un niño sea capaz, ¿cierto?, de identificar que tal como ustedes lo vieron el semestre pasado, es el sujeto que realiza la acción. Y en tanto, sujeto, ¿cierto?, es un sustantivo propio, ¿ya?, que aparece mencionado ahí, ahí y ahí. ¿Cómo mejoro la calidad de este texto? Reemplazando este y este por ejemplo, pronombres. Entonces, este de aquí lo puedo reemplazar por un él. Y estoy usando entonces un pronombre, ¿ya?, en un texto escrito para ampliar las posibilidades de referirnos a un sustantivo. Hola Javiera, ¿cómo te fue? Estaba justificada, ¿eh? La María José te había justificado ya. Hola, profe, Hola. bien, gracias. ¿Cuál Recién fue llegué la a mi casa respuesta? justo antes de que empezara a llover. ¿Está lloviendo? Estoy aquí encerrada en el escritorio desde las 8:15 de la mañana. ¿Ya? Bien, me estoy perdiendo la lluvia que me gusta tanto. Ya, entonces, si ustedes se fijan, a esto se refiere cuando hablamos de manejo de la lengua. Es como, en este caso, ¿cierto?, la gramática, porque este es un fenómeno gramatical, ¿ya?, nos permite mejorar la calidad de los textos. Pero resulta que yo tengo otra vez un Carlos acá, entonces tengo que tomar la decisión de qué hago. Entonces dice, Carlos se levantó esa mañana y él sabía que debía salir pronto, porque, y yo digo simplemente, este que está aquí no es necesario, porque iba a tener una reunión, entonces lo dejo, ¿cierto?, en aquello que el semestre pasado llamábamos sujeto tácito, que lo podemos inferir, ¿cierto?, a través fundamentalmente de la desinencia gramatical del verbo que está al lado, iba. Entonces, cuando nosotros trabajamos con los niños desde esta perspectiva, estamos trabajando e integrando el OA 21, te los vuelvo a mostrar, el OA 22, que dice escribir correctamente para facilitar la comprensión de parte del lector, aplicando lo aprendido en años anteriores y usando de manera apropiada mayúsculas al iniciar una oración,
al escribir sustantivos propios, punto al finalizar una oración, punto aparte al finalizar un párrafo, plurales de palabras terminadas en Z, luces, palabras con G, ji, o palabras terminadas en cito, cita, coma en enumeración. Y este dice, 20, comprender la función de los artículos, sustantivos y adjetivos en textos orales y escritos, y reemplazarlos o combinarlos para enriquecer la calidad de las producciones, ¿ya? Entonces, y en cuarto básico, fundamentalmente es lo mismo, solo que aquí yo he puesto, ¿cierto?, el 12 para que ustedes vean cómo el 12 se complejiza en una progresión del desarrollo de la habilidad, ¿ya? Entonces, eso fue básicamente lo que dijimos respecto a la escritura en el currículum. Y luego nos metimos en esta discusión de, entonces, ¿cierto?, si la escritura tiene esta preponderancia en el currículum escolar, ¿qué evidencia tenemos acerca de si los niños pueden leer o escribir adecuadamente? Y yo les contaba que, pese a toda la discusión que podamos hacer acerca del CIMSE, que es una discusión de naturaleza política e ideológica, ¿ya? Política e ideológica, porque el CIMSE muestra, todo esto yo lo expliqué la semana pasada, está en el video, muestra desigualdades, muestra brecha, muestra, ¿cierto?, inequidad. Independiente de toda esa discusión que se ha venido dando por muchos años, sí hay algo que podemos decir, y es que efectivamente el CIMSE lo que mide es si los niños son capaces de escribir o no. Y lo mide en función del currículum. No mide otra cosa que este conjunto de objetivos de aprendizaje. Por lo tanto, lo que nos muestra la evaluación, CIMSE de escritura, que está en sexto básico, y que yo les expliqué también que estaba en sexto básico porque era final de ciclo, del ciclo de educación básica, en la lógica de la Ley General de Educación, año 2009, es que efectivamente, ¿cierto?, los niños y niñas escriben con distintos niveles de dificultad. Y esos niveles de dificultad muestran qué objetivos de aprendizaje son aquellos que están, ¿cierto?, más fortalecidos y más descendidos. Y para eso, yo quiero que ustedes reparen atención en una palabra que está aquí en el OA 15. El OA 15 dice, vamos a sacar un pincelito en rojo. El OA 15 dice, mira, dice, para lograr diferentes propósitos. Escribir para lograr diferentes propósitos. Mantengan eso en mente, ¿ya? Para lograr diferentes propósitos. Y entonces, cuando mirábamos esta diapositiva, me voy a saltar todo eso porque es el análisis de los OA. Llegábamos hasta aquí, no, hasta aquí, para mirar qué evaluaba el CIMSE de escritura. Y una de las primeras cosas, la primera que evalúa el CIMSE, es la adecuación al propósito comunicativo. El OA 12, el 12 o el 15, el 15 entonces decía, con distintos propósitos comunicativos. Y eso es lo que se evalúa. O sea, escribimos con un propósito comunicativo y ya. Yo te digo entonces que voy a usar, vamos a dejar de usar esto y vamos a usar un lapicito. Entonces, fíjate que este concepto, claro, blanco, muy bien, profesora, ¿ya? Entonces, vamos a borrar esa línea, porque esto es súper importante y aquí ya nos empezamos a meter en lo teórico. Cuando hablamos de este propósito comunicativo, a lo que estamos haciendo referencia, ¿cierto?, es a lo que se denomina situación retórica. Que esto, ustedes lo saben. ¿Por qué lo saben?
porque tuvieron en primer año un curso de estrategias discursivas, y a mí me cuesta creer que no hayan trabajado con este concepto. Situación retórica o situación comunicativa. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan ese concepto? Yo sé que ha pasado mucha agua bajo el puente, pero ¿qué escribo? ¿Para quién escribo? ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Y aquí ya nos empezamos a meter, ¿cierto? Como yo les decía, en la teoría. Entonces, cuando tenemos que trabajar con el concepto de propósito, eso alude inmediatamente a este concepto que se llama situación retórica. ¿Qué escribo? ¿Para qué escribo? ¿Y por qué o con qué propósito? Y eso es lo primero que evalúan en los textos producidos por los niños en el CIMSE. Me da por ir para ese lado. Luego, fíjense ustedes que se evalúa desarrollo de ideas y vocabulario. O sea, ¿las ideas fueron suficientemente trabajadas o no? Se evalúa coherencia, que es el sentido total de la lectura o del texto producido. Cohesión, que tiene que ver con los recursos internos. Aquí es donde hay manejo de la lengua, pues. Gramática, uso de pronombre, uso de conectores, uso de adverbios, uso de adjetivos, ¿ya? El texto está bien cohesionado y además convenciones ortográficas y puntuación, que son las dos cosas que se miden. No se mide ortografía acentual, no se mide ortografía literal, solo se observa en ortografía el uso de mayúsculas, ¿cierto? En nombres propios, al comienzo de una oración, y puntuación. Porque la puntuación tiene que ver con esto, con cómo yo construyo el texto, las ideas en el texto, tiene que ver con todo esto para atrás. Y cuando hablamos de cohesión, usted tiene que traerse aquí todo lo que vimos el semestre pasado en manejo de la lengua. Cuando decíamos, por ejemplo, uso de la coma en enumeración, ya. ¿Por qué yo uso coma en enumeración? Porque si no, tengo que construir un texto que dice lo siguiente: fui al zoológico y vi leones, y vi focas, y vi patos, y vi conejos, y vi, bueno, conejos no hay en los zoológicos, pero sí en la granja educativa, y vi elefantes, y vi monos, y. Entonces, un recurso para quitarle al texto esa tensión de tener la conjunción copulativa repetida 8 veces, es usar coma en enumeración, dejando, ¿cierto?, el y, que es esta conjunción o conector, solo para el final, y cebras. Entonces, eso le da también una calidad a un texto escrito por un niño. Y entonces, ¿cierto? Cuando nosotros consideramos el concepto, y esto me permito decírselos porque es una cosa bien bonita, cuando nosotros hablamos de texto, la palabra texto viene del latín textum, y la palabra textum significa, mira lo que significa la palabra texto, significa tejido. ¿Han tejido? ¿Alguna de ustedes teje? Yo. Javiera, tú tejes, ya. ¿Las demás tejen? ¿Han tenido alguna experiencia tejiendo? No. ¿No? No. Yo No le siempre digo, creo. cuando estoy muy estresada, digo, quiero tejer, y empiezo a buscar palillos por todos lados, pero no es porque yo sepa tejer ni me guste tejer, es porque creo que hacer una actividad manual como el tejido me puede proporcionar, ¿cierto?, algunas endorfinas que me relajen, ¿cierto?, no sé, y busco tejer. Yo he tejido y soy una pésima tejedora. Entonces, cuando
He tenido la oportunidad de tejer, por ejemplo, producto, yo creo, del estrés de la vida, tiendo, y la Javiera me va a entender porque ella teje súper apretado, súper apretado. Entonces, supongan que tengo aquí los palillos, ¿ya? Los palillos, entonces termino haciendo así para poder pasar al siguiente punto. Y queda así, comprimido el tejido. Entonces después digo, ya, pues no, pues me está quedando muy apretado, tengo la sensación, una sensación nomás que estoy gastando más lana, entonces empiezo a soltar el tejido. Y entonces tengo una bufanda que me queda súper apretada aquí y suelta para abajo, y las personas que no tejen, por ejemplo, tienden a soltar los puntos y te queda un hoyo. Eso es lo mismo que pasa cuando escribimos un texto. Cuando escribimos un texto, nos quedan hoyos, igual que en los tejidos. Y esos hoyos, ¿cierto? A la larga, uy, está lloviendo muy fuerte, a la larga van pasándole la cuenta al texto producido. Y cuando yo, ¿cierto? Utilizo, construyo un texto como este, Carlos esto otro y Carlos aquello, ¿cierto? Es como si yo le fuera poniendo 2 puntos o 3 puntos a donde debiera haber uno solo. Y ahí me va a quedar un pelotón. Entonces, la palabra tejido y texto, tejido viene de textum. Y el texto es un tejido, es un armado, es un entramado que tiene que estar, ¿cierto?, perfectamente articulado. Y lo que hacemos nosotros con los niños es ir justamente sacándole estos hoyos, estos baches, cuidando que no se apriete mucho ni que quede muy suelto. ¿Ya? Esa es como la metáfora respecto de lo que implica tejer y escribir un texto. Ahora, cuando volvemos aquí al ejercicio, claro, entonces hay indicadores de cohesión. Entonces, fíjate que yo les mostraba también, y esto es algo que ustedes tienen que aprender, necesito mirar la lluvia. Tengo a mis conejos en el patio, deben estar muy enojados. Muy enojados los dos conejos. Les contaba que la escritura entonces parte de una consigna, de una situación. Y esta situación, en este caso, era esta, ¿ya? Les daban a los niños una infografía, que como ustedes saben es un género de tipo informativo, que es bien particular porque la información está dispuesta, combinada con elementos, con imágenes. Está combinada con imágenes. Y tú podrías, si miras esta infografía que está acá, que es la del picaflor de Arica, ahí la agrandé un poquito, ¿cierto? Tú podrías partir focalizándote en el mapa, mirando esto que está aquí abajo, o entrando por acá, que son las características que tienen las infografías. No necesariamente son lineales en la disposición de la información. Y entonces, esto que tú vas a tener que aprender a hacer, se genera una consigna de escritura. Tu profesor de Ciencias Naturales está organizando una feria sobre flora y fauna chilena. Ya, contexto. Y te pide que escribas un artículo informativo sobre el picaflor de Arica para presentarlo en la feria. ¿Ya? Usa tus propios conocimientos y la información del texto, pero explicándola con tus propias palabras. ¿Ya? Entonces, fíjate que no lo hacen escribir desde la nada, que sería muy terrible. Imagínate que yo en este momento te digo, ya chicas, de aquí a las 2:30, ustedes tienen que tener escrito un texto acerca del picaflor de Arica. Ya, y ustedes me dirían, ¿pero qué tipo de texto, profe? No, vea usted, po. Vea usted. ¿Y puedo leer algo al respecto primero antes de escribir? Sí, vea usted, ¿ya? Entonces, claro, si yo les tiro un ejercicio de escritura así sacado desde el bolsillo, probablemente, ¿cierto?, anulo la capacidad que tiene ese escritor de configurar una situación que le permita armar este propósito comunicativo. Y entonces, los niños tienen que escribir este texto, y luego yo les mostré aquí un ejemplo, que en general es un buen ejemplo de un texto construido por un niño de sexto básico, a partir de esa situación. Y les comentaba que en general, y mira esto,
en general, a los niños, espérate, no les estoy mostrando el que quería mostrarles, es este. En general, los niños no tienen problema con adecuarse al propósito comunicativo. La mayoría lo logra. La mayoría, bueno, es la mitad más un porcentaje, un 1%, lo logra. Pero si tú te fijas, cuando los resultados de la prueba se organizan, tú tienes un 1 que implica menor rendimiento hasta un 4 que implica mayor rendimiento. Si tú te fijas, los estudiantes que están en nivel 1, que es este palidito, son un 9%. ¿Ya? Y nosotros podríamos decir, entre nivel 3 y nivel 4, ya, aquí está, nivel 3 y nivel 4, hay un buen grupo de niños que lo logra, y hay un 12% que es omisión, que son los niños que entregan la prueba en blanco, y que no sabemos si lo logran o no logran, porque puede ser que el tema sea motivacional o político. Mi mamá me dijo que no contestara el 15. ¿Ya? Cualquiera de las anteriores. ¿Ya? Entonces, los niños sí lo logran, pero cuando vamos avanzando en esta lógica, vamos viendo que, por ejemplo, cuando hablamos de desarrollo de ideas, nivel 4, solo un 12% de nuestros estudiantes de sexto básico logran desarrollar un texto ordenando sus ideas con un vocabulario variado. Cuando avanzábamos y mirábamos lo que pasaba con el fenómeno, ¿cierto?, de la coherencia, también veíamos que muy pocos estudiantes logran armar textos coherentes, ¿ya?, y que se comprendan globalmente. Y se nos va poniendo así cada vez más cuesta arriba en, me salté uno, cohesión, ¿ya? También, solo un 13% de los estudiantes presentan variados y adecuados recursos de cohesión. Uso de pronombres, uso de adjetivos demostrativos para sustituir al sustantivo, ¿cierto? Uso de conectores, variedad en el uso de adverbios, por ejemplo. Y luego, en vocabulario, convenciones ortográficas, también, fíjate que muy pocos logran, ¿cierto?, darle al texto una puntuación adecuada, y lo mismo ocurría en vocabulario, ¿ya? Acá. Coherencia, ahí está el ejemplo, cohesión, ahí está el ejemplo, y convenciones ortográficas y puntuación, ¿ya? Entonces, si nosotros pensamos en esto que nos dice, ¿cierto?, el currículum, que la escritura es una habilidad para el desarrollo personal, académico y social, que es una herramienta clave para aprender. Aprendemos a través del currículum, leemos y escribimos a través del currículum. Los niños no solo escriben en lenguaje, escriben en historia, escriben en ciencias naturales, escriben en matemática, no, escriben para la vida, pero también a través del currículum. Se lee y se escribe a través del currículum. Posibilita la participación, es un vehículo de expresión ciudadana. Cada vez más tareas de la vida cotidiana se resuelven mediante la escritura. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con ese ejemplo, pero está ahí. Y contribuye a la construcción de una memoria e identidad común. Registramos quiénes somos como humanidad a través de la escritura. Entonces, teniendo esos elementos en cuenta, ¿ya?, podríamos mirar esta síntesis, que esto fue algo que no alcancé a ver la semana pasada. Fortalezas. La mayoría de los textos escritos responden al tema. Si les decimos que escriban del picaflor de Arica, no escriben acerca de el zorro chilote. Escriben sobre el picaflor de Arica. Además, son coherentes y se comprenden globalmente. Perfecto. Como debilidades. Y lo otro es que si le decimos tienes que presentar un texto para ciencias, la mayoría logra entender que no tiene que escribir un cuento ni una leyenda, sino que tiene que escribir un texto informativo. Debilidades. Las ideas están desarrolladas brevemente, no bien profundizadas, no bien explicadas o descritas. Hay poca variedad de vocabulario. Y tú ya viste que estuvimos un semestre ahí dándole todo el tiempo, decíamos,
¿Cómo desarrollamos vocabulario? Bueno, la lectura. ¿Con qué estrategia? Mira, campos semánticos, familias de palabras, redes semánticas, vocabularios visuales, saquémoslo por el contexto, la palabra, el muro de palabras, todos los recursos y estrategias que permiten el incremento de vocabulario. Hay poco dominio y manejo de recursos de cohesión, con referencia, que ya les voy a enseñar a lo que se refiere, conectores y marcadores discursivos. Súper ausente. Y gran parte de los textos no presenta uso de puntuación. ¿Ya? Y también está este detalle, mira, los estudiantes escriben mejor cuando narran que cuando informan o opinan. Obvio, pues si estamos leyendo textos narrativos con ellos la mayor parte del tiempo. ¿Ya? Entonces, esos son los elementos que están a la base del ejercicio que vamos a hacer la próxima hora, que es un ejercicio analítico. Vamos a mirar 3 muestras de producción escrita de estudiantes frente a la misma situación, ¿ya? Como el Picaflor de Arica, pero otra situación. 3 muestras de escritura, y yo les voy a pasar la rúbrica con la que se evalúa, ¿cierto?, esas muestras de escritura, y ustedes me van a decir, la muestra A, la muestra B o la muestra C, ¿qué puntaje le asignan? Con la misma rúbrica que se trabaja, ¿cierto?, en el CINCE. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a hacer a la hora siguiente. Vamos a tener un bloque donde yo tengo afortunadamente logré conseguir una tríada hoy día para las 3 de la tarde, entonces yo les voy a dar las instrucciones y voy a abrir un espacio para que puedan trabajar. Bueno, aquí está la Dafne y la Denise nomás, porque la Javier y la María José tienen que integrarse a la tríada conmigo. Y luego vamos a hacer una vuelta, es una tríada que dura 30 minutos, vamos a hacer una vuelta a las 4 de la tarde para hacer la sistematización del trabajo, hasta donde ustedes hayan alcanzado a llegar, y pensando en si va a llegar alguien más también en el bloque que viene, porque ahora, ¿cierto?, hay poco, pero bueno, ¿ya? Soy más que feliz con quienes están conectadas a la clase hoy día, aunque siempre uno quisiera tener más audiencia.